Muy buenos días. Hoy es 29 de abril de 2020 y esta es la mesa grillera de Saba. Es una mesa que tiene muchos años. Empezó pues en algunos restaurantes, nos fuimos moviendo de lugar y ahora, en atención a los tiempos pandémicos que vivimos, pues estamos en este formato. Empezamos viendo rápidamente los resultados que obtuvimos el día de antier en la encuesta o en el monitoreo nacional. Es importante pues que tengamos esta base para la discusión. Empezamos por el final, ¿sí? Bueno, miren, ok, ahí es donde empieza, ¿sí? Vemos la primera filmina que nos da la información sobre qué es lo que están pensando, qué es lo que tienen en mente los mexicanos. Y bueno, no es ninguna novedad. El ánimo de la gente está centrado en el tema del coronavirus o la pandemia o el COVID-19. Vemos la siguiente. La aprobación al presidente está en una condición de estabilidad. La desaprobación como que empieza a querer despegar, pero está todavía dentro de límites normales, ¿sí? Vemos la siguiente. La aprobación que tiene el presidente es de 63.4%, es una estimación confiable porque el monitoreo luce estabilidad. La siguiente. Ese es el tracking, bueno, no hay mucho que decir. La siguiente. En la calificación sí se advierte algo interesante. Miren, el último punto casi llega a la línea de advertencia negativa. Y aunque se han recalculado los límites, esa línea de advertencia negativa es casi coincidente con la anterior línea de advertencia negativa. O sea, sí se aprecia una situación vamos, por lo menos que presagia algún deterioro de seguir las cosas así. Se aprecia más claro en la siguiente, donde tenemos el porcentaje de calificaciones bajas para el presidente. Fíjense ustedes cómo en las últimas 4 evaluaciones se muestran al alza. La tendencia al alza, formalmente nosotros la declaramos cuando se completan 5, pero es claro que nos estamos acercando a la línea de advertencia negativa, habiendo partido de prácticamente la línea de alerta positiva. Esto habla de un deterioro en proceso para el presidente. Vemos la siguiente. En el porcentaje de calificaciones altas, pues se mantiene más o menos estable. La siguiente. Tiene una calificación promedio, el presidente 7.3, 61.6% le dan calificaciones altas. La siguiente. Esa es la evolución de la calificación. La siguiente. Igual, la siguiente. Miren, esta pregunta es con relación al tema que traemos hoy en mente los mexicanos. Dice, ¿tiene usted algún familiar con fiebre y tos seca? Que son 2 de las características centrales para ser sospechoso de contagiado a una persona. Y lo que tenemos es que los últimos 2 valores han estado abajito de una tendencia que parecía al alza, y eso, para mi gusto, es algo alentador. Veremos cómo sigue esto. Vemos la siguiente. La siguiente. En consecuencia, tenemos estimado 1.3% de familias con personas en estas condiciones sospechosas. Eso habla, pues, de un valor ya en la población de entre 100 y 200,000 personas, que es de algún modo coincidente con lo que estamos viendo en esos factores que nos hablan, por los cuales tenemos que multiplicar los valores que nos da la prueba piloto que tenemos o centinela. ¿Sí? La siguiente. Miren, esto es interesante.
¿qué tan difícil sería para usted no salir de su casa? Empezamos con una tendencia a la baja, pero ahora llegamos a la línea de advertencia negativa. Esto habla de que se está haciendo cada vez más difícil estar en casa y la información que tenemos a nivel mundial de embarazos no deseados y violaciones que se están generando como consecuencia de este encierro, pues es una situación realmente alarmante y aquí se refleja. Se está haciendo más difícil cada vez estar encerrados. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Las anteriores son más o menos estables, o sea, donde está haciendo crisis es en el porcentaje de personas que piensan que se está haciendo muy difícil estar ahí. En consecuencia, tenemos 18.9% que están en esa condición, 23.6% que piensan que es difícil, lo cual nos da un porcentaje bastante alto como para pensar en la gran dificultad que conlleva o que significa mantener a la gente en su casa. La siguiente. El efecto de esta crisis en salud se ve estable. La siguiente. En la economía también es un valor muy estable. La siguiente. En las relaciones afectivas también. Y en consecuencia vemos la siguiente, valor de la siguiente gráfica, que es la encuesta, que nos dice pues que para el 34.2% la preocupación fundamental es la salud, para el 54.2% la economía, y para el 5.3% las relaciones afectivas. La siguiente. Bueno, esta es la invitación que hacemos a los suscriptores, ¿sí? Pero aquí se trata no de eso, sino de analizar. Esto es lo que tenemos, compañeros. Y en medio de esto, lo que se tiene es que la preocupación mayor de la gente es la economía. Y en atención a esta situación, como hace un momento comentaba Ernesto, lo más relevante que tenemos es ese acuerdo que hizo el Consejo de Hombres de Negocios con el Banco Interamericano de Desarrollo, que significa una especie de apoyo a las pequeñas, micros, medianas empresas en un esquema de factoraje, sí, que ellos llaman invertido, y que pues significa liquidez y la supervivencia de una gran cantidad de empresas. Extrañamente, el presidente pues no se muestra complacido con eso, como sí lo hizo el secretario de Relaciones Exteriores, incluso la secretaria de Economía, y pues acuñó una frase que se va a quedar para todo el sexenio: si no me gustan los moditos, ¿sí? Yo me acuerdo pues de aquella canción que decía qué chulos modos que tiene para querer, ¿sí? Aquí, bueno, pues esos modos no son chulos. No le gustó al presidente y esto yo creo que es algo interesante, ¿sí? Quizá estemos ante una situación ideológica como plantea Ernesto, pero también podríamos pensar en una situación de perfil pues psicológico del presidente. Yo creo que quizá estemos ante rasgos de personalidad y bueno, pues es un problema complejo. Lo grave, pues, es que para nosotros que estamos aquí convocados por la grilla, lo interesante es ver si esta decisión le va a afectar al presidente, porque le va a representar una situación de discordancia con un sector muy grande de pobres también, porque muchos de los pequeños micros empresarios son gente que vive en situación complicada. Y entonces, bueno, pues eso lo veremos en el futuro, pero por lo pronto ahí queda este tema. Y no hemos visto algunos otros temas más. Creo que en la disputa fue interesante la invitación primero a el exsecretario del Trabajo de Felipe Calderón. ¿Cómo se llama? ¿Javier qué? Lozano. Javier Lozano, y luego lo desinvitan, ¿sí? Eso, pues, para mí es alentador porque tener a Javier Lozano con su perfil así de golpeador, pues lo único que nos hacía pensar era que habríamos cruzado una línea de no retorno para una condición de concordia, ¿sí? Una hora. Bueno,
Eso es lo que tenemos, ¿sí? Sí, mira, ¿Empiezas, Lomas, como siempre? Así es, empezamos. Muy bien. Bien. Nada más que hay mucho ruido, mija, por favor, inhibe el sonido ahí en alguien que está usando algo, ¿sí? Para escuchar a Lomas bien. ¿Ahí me escuchan? Paula, ¿estás al pendiente? Ahí estamos. Sí, te escuchamos. Mijita, inhibe el sonido de los demás para escuchar a Lomas, por favor. Ok. Bueno, sí, les comentaba que más que una situación ideológica, la molestia de López Obrador y decir que no soy florero, se trata de una situación de poder. Los seguidores quieren seguirlo viendo como el todopoderoso. Y los empresarios se les salieron del huacal. Para mí, eso es algo muy claro. Es una extraña combinación entre egocentrismo y cuestión de poder. ¿Qué van a decir sus seguidores, los seguidores de López Obrador? Si los empresarios se les salen del huacal, van a decir que está dejando de ser el todopoderoso. Y esto es un grave riesgo para la imagen que nos quiere dar López Obrador. Entre ellos también va la famosa iniciativa o decreto que está mandando el Congreso para arrebatarle gran parte de las funciones, como es la decisión en relación al presupuesto. O sea, él sabe bien que sus seguidores lo adoran por ser el todopoderoso. Y su imagen con esta acción de los empresarios, él empezó a derrumbar. Y es que agua, porque podemos estar viviendo un momento de cambio en la historia donde los poderosos le van a estar diciendo, ¿sabes qué? Tú no tienes todo el poder, y eso puede causarle problemas con sus seguidores, porque uno está con quien tiene el poder hasta que empieza a perderlo. Ahí la dejo, aclarando que no es una cuestión ideológica, es algo de egocentrismo combinada con una cuestión de principio de poder. Muy bien. Ok. Mija, parece ser que... ok. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Yo creo que tu servidor, si me das oportunidad, mano alzada. Por supuesto, Ernesto. Mano alzada. Mira, yo quisiera hacer tres señalamientos del manejo de la ideología. La ideología es la serie de ideas, convicciones y acciones que tiene una persona en su vida. Todos tenemos una ideología. Habrá ideologías más centradas, ideologías más apegadas a la realidad, pero habrá ideologías que estén como las religiosas, basadas en lo sobrenatural, en lo que no es natural. Es claro que el problema de las ideologías y del poder están muy ligadas. El problema es que el poder, cuando lo tienes de manera absoluta, pierdes el sentido de la realidad y de las cosas. Tres ejemplos así a lo largo de la historia. En su momento, Calígula nombró a su caballo primer ministro de su reino. Tenía el poder absoluto, y cuando el poder es absoluto, absoluto son las tontejadas que hacen. Entonces, bajo esa perspectiva, la ideología también incide en la manera de ser de las personas. Obviamente, te quiero decir que otro de los que también perdieron piso fue Hitler, que todavía en los últimos días del mes de abril hablaba de un ejército que estaba por llegar a Berlín para salvarlo, cuando ese ejército no existía más que en su cabeza, y todo el mundo le seguía la corriente por el grado de control que tenía sobre sus allegados. Entonces, el problema del poder, cuando es de tal magnitud que no tiene contrapesos, termina en ser locura. O sea, la línea entre la ideología y la locura casi se pierde cuando el poder es absoluto. Y ahí están los rasgos de la historia. Y yo quisiera plantearles otro, lo que creemos que es una cuestión ideológica.
Si ustedes han visto las últimas mañaneras, básicamente el manejo es que los capitalistas, los empresarios, son malos y siempre han logrado conseguir grandes ganancias a costa del pueblo, caso del FOAPROA y infinidad de casos. Pero como bien decías, bueno, y todos los capitalistas son malos. No, solamente los que no están conmigo. Y el ejemplo más clásico y más claro y sin duda es cuando se le olvida hablar que las empresas de Salinas están abiertas y no han hecho caso en ningún día desde que se inició la cuarentena de lo que ha dicho Salud. Otro ejemplo cualquier reportero, cualquier editorialista, cualquier persona de medios, cualesquiera que sean, ya sea en internet o en los escritos, hable mal o diga algo en contra del líder, pues simplemente es malo, es lo peor, está siendo parte de la mafia del poder, los que tuvieron su chaviote todos los días, en fin, pero sin embargo, un connotado conductor de televisión azteca llama a la desobediencia y a no hacerle caso al gobierno federal en voz de su secretario de salud, que es el garante de la salud del país en estos momentos, de acuerdo al sistema de seguridad y de salud nacional. Y el presidente el día siguiente, después de que en unas cuantas horas se lo querían acabar, dice que es su amigo y que pues, se equivocó, que es normal que se dé estas cosas. Entonces, si no entienden que el problema de la ideología es el que está conmigo, estás de acuerdo conmigo, no importa que te equivoques. El problema está en los otros que ideológicamente no van a estar conmigo nunca. Y es obvio que has apagado. Esto me recuerda y yo creo que sí podrías echar a volar la memoria, Salvador, cuando estábamos en aquella época, en los años 60, en la universidad, que había una bronca entre la CRAC, la Cruzada Regional Anticomunista, y la raza que era de izquierda, que eran los liberales, ¿te acuerdas? Que eran los liberales y los que eran religiosos, las JM, que era la vanguardia, y por otro lado tenías a la JED. Ya más o menos eran los dos espantapajos que se manejaban ideológicamente. Entonces, bajo esa perspectiva, pues tú estás conmigo en tanto sigas mis directrices. Y no importa que de vez en cuando se te vaya por ahí el boca, porque al final eres mi amigo. Y a los amigos, justicia y equidad. Y yo nomás al final quiero decirte que la solución económica que logró los empresarios en general, porque no fue nada más el Consejo Mexicano, sino fueron otra serie de organizaciones. De hecho, han tenido una serie de reuniones donde hay una gran concurrencia de todo tipo de personas, de todo tipo de actores sociales, tanto en la política como en la economía, en las últimas semanas vía internet. Es bien interesante, están llegando a una unión, a una relación de proporciones no conocidas en este país. Creo que ese va a ser el germen de la verdadera oposición del país. Compañeros, nos queda claro que el país no tiene ahorita en boca o en la personaje de sus partidos la oposición. Creo que no hay. Entonces, creo que este tipo de circunstancias, no digo que van a ser, digo que tienen la posibilidad real de convertirse en una oposición real que no tiene el gobierno y la 4T ahora. Y lo otro, me queda claro que el manejo del factoraje inverso, pues es una tabla de salvación para quienes de alguna manera hemos estado cerca del manejo del financiamiento de las empresas, pues es una tabla de salvación que te dan, porque el factoraje normal es tú guardas en un depósito, en una empresa de depósito, guardas la mercancía y con ese registro vas al banco y te prestan el dinero. Y aquí no hay nada de mercancía. Hay una posibilidad de que tú durante cierto tiempo cumplas con el pedido que te están dando. En esa perspectiva, pues es muy diferente y me parece que le entendieron bien el asunto y hay que reconocer por eso el enojo del presidente, porque lo brincaron
lo hicieron a un lado y no lo necesitan, que es lo peor. Independientemente de lo que él diga, él sabe que no va a poder generar. ¿Qué va a hacer? Pues va a paliar, va a llegar a unos acuerdos. El hecho de que tú planteas de Lozano es claro. O sea, te dicen, ¿quieres bronca? Ahí te va a mandar a Lozano. Oye, pues vamos a bajar el tono, vamos a ver cómo arreglamos el asunto, retiro al otro cuate. Son jugadas de ajedrez político, me queda claro. Ahora, no deja que la 4T esté iniciando una serie de modificaciones a la Constitución. Ya hicieron un primer intento con las Afores, ya están haciendo un segundo intento para dar todo el poder del presupuesto al presidente. Compañero. Sociales. Entonces, todo eso son acercamientos, son movidas estratégicas de ambos, ¿no? Daniel. A mí me gustaría primero hacerles una pregunta con un comentario. Bueno, mejor no, porque luego se van a agarrar hablando. Ahorita el presidente no tiene aliados. ¿Quiénes están con él? Salinas. Me refiero... Mande. Salinas, Televisión Azteca, sí, Televisa. No, sí, pero bueno, no. Poderes fácticos no, ellos no me interesan. Me refiero en cuanto a su círculo cercano. Cada vez más está encontrando diferencias, se puede ver la falta de coordinación entre su propio equipo y es revelador ese tema, por ejemplo, el tema de los créditos del BID, cómo su secretaria de Hacienda lo celebró, Marcelo Ebrard lo celebró, pero a él no le gustó. Economía. Lo celebraron, pero a él le molestó, y le molestó porque él tiene esta idea de presidencialismo súper centralista, donde solamente con su opinión bendita eso funciona. Porfirio Muñoz Ledo ya se le volteó, el propio Congreso ya se le volteó. Monreal ha dicho que la cuestión que dijo de reducir el aguinaldo o el de concentrar la designación del presupuesto del presidente no es viable. Es decir, su propia gente que ha sido de confianza le está públicamente dando la contra, diciendo que eso no se puede. El día de hoy, legisladores de Morena van a votar, algunos, junto con la oposición, para no darle esta capacidad al presidente. O sea, el presidente está aislándose cada vez más. Yo vi esta situación desde que anunció su fallido plan económico, porque al parecer no consultó a nadie. Una semana después sale Tatiana Cloutier y Napoleón Gómez Urrutia a decir que debería haber apoyo a las pymes. Entonces, eso de entrada te dice que no consultó nada de su plan con sus legisladores. Entonces, lo que parecía en un momento un problema de la 4T, que era haber metido panistas y gente de otros partidos a su partido, es precisamente lo que está generando ese contrapeso al interior, porque la oposición, y tocando un poco el tema de Javier Lozano, pues está por los suelos. No hay un personaje opositor ahorita que a nivel nacional políticamente pueda contrarrestar, más allá del tema del coronavirus, porque Enrique Alfaro se ha concentrado sí en oponerse, pero en el tema del coronavirus. Pero yo me refiero en el espectro político general, no hay nadie. Entonces, esos diques de contención están saliendo de su propio partido, y a mí me preocupa que cada vez más quiera hacer uso de reformas constitucionales, ya no para ser un gobierno autoritario, sino para mantener el poder que su mayoría le permitió. Yo le platicaba, le preguntaba a un célebre militante de Morena de aquí en la localidad, cuando defendía lo de las Afores, decía, no, es que así se pueden invertir en proyectos. Le dije, oye, ¿y qué pasaría si pierde Morena el poder mañana y ahora el PRI hace uso discrecional de esas Afores? No, pues se lo van a acabar. Y entonces, ¿para qué les das la oportunidad, güey? Tarde o temprano pueden perder el poder. Estas reformas que quiere hacer AMLO, las hace pensando que su poder va a ser eterno. ¿Qué va a pasar si pierde el próximo sexenio Morena el poder y lo gana el PRI? Y ahora la reforma que ellos hicieron para que el presidente pueda armar el presupuesto, ahora lo vayan a hacer los priistas, van a ser los primeros en saltar. O sea, ellos quieren aferrarse al poder que sienten que se les va de las manos. Y yo cerraría con una pregunta. ¿Alguna vez vieron a Peña Nieto
dirigirse hacia la oposición como algo que frenara sus intenciones de gobierno? Miren, en general yo creo que hasta hoy con este presidente tuvimos gente que cuidó las formas, ¿sí? Yo recuerdo, por ejemplo, a esta mujer Sansores, Laida, reclamarle de manera grosera a Peña Nieto en su cara, y la serenidad con la que el presidente le responde que ya le escuchó, que no está de acuerdo, pero pues está bien. O sea, yo no me imagino una escena como esa con López Obrador, ¿sí? Es una persona pues que está generando un nuevo estilo de gobernar, un nuevo estilo de reaccionar ante muchas cosas. Yo a veces he llegado a la idea de que él está muy molesto porque lo que esperaba de su presidencia pues no lo tiene. Hay quienes dicen que lo que más le molesta a López Obrador del 2006, de haber llegado entonces, las condiciones habrían sido fabulosas para hacer un gobierno lucidor, ¿sí? Y le toca ahora en una condición muy complicada. Pero bueno, ya veremos esas cosas. A mí me llama mucho la atención los rasgos de personalidades. Y yo creo que eso explica mucho de lo que está pasando. Mija, ¿querías decir algo? Sí, la situación que se da con el presidente tiene que ver o sea, su aprobación, o sea, la popularidad que él sigue dando. Tiene que ver con el manejo que él siempre ha tenido de la comunicación política. O sea, como mencionaba en los comentarios de que comenzaba la grabación el maestro Cerda, vaya, siempre los grupos opositores a él han tenido un manejo del lenguaje. Y esa torpeza tiene que ver porque contrasta mucho con la sencillez del lenguaje que utiliza López Obrador. O sea, vaya, en este caso utilizar la palabra aval. O sea, ¿cuánta gente va a conocer un aval más allá de necesito un aval para rentar una casa? O necesito un aval para acercar un préstamo. Y si yo no pago, le van a cobrar al aval. O sea, vaya, y se va a ese tipo de recursos porque si ven, o sea, la defensa de él fue esa, la defensa que se le dio a sus querientes, o sea, la defensa de sus querientes para haber rechazado este trato fue esa. Y el problema es que una vez que está puesta la defensa, una vez que está puesta la comunicación política, permea a tal grado en que ya no hay un retorno. O sea, si esto se hace, si se pone en curso este apoyo, esta propuesta, y salen mal las cosas, y vamos a tener problemas económicos como los vamos a tener, va a haber una forma en que, aunque el gobierno no haya puesto un quinto, van a decir, tuvieron que pagar todos estos vividores y por eso se quedó sin dinero el gobierno, porque hicieron este tipo de cosas y hubo gente dentro del gobierno que traicionó al presidente, que ya tiene una imagen construida de una persona incorruptible, que todo lo que hace es por defensa al pueblo, por defensa al país, por defensa, y no se lo han podido quitar. Hay una torpeza en el manejo de la comunicación política por parte de cualquier grupo que lo ha querido, y tiene que ver con eso, o sea, con la sencillez, el querer elevar el discurso a un nivel que es difícil de entender, el no hacerlo digerible. O sea, tiene algo que ver con el hecho de que no se le ha invertido en una cultura general del lenguaje. O sea, si ves el general de la gente, ni siquiera tiene buena ortografía. Y queremos que entiendan diferentes conceptos del lenguaje. O sea, es diferente, vaya, es demasiado pedir, realmente. Entonces, obviamente te van a ganar la partida. Cuando tú quieres que te distingan entre conceptos, no te lo van a distinguir. Y esa es donde siempre va a ganar López Obrador, en que te maneja cosas, en que te habla mal. O sea, para empezar, en que te dice palabras mal dichas. O sea, ¿es lo correcto? No.
O sea, y debería ser ejemplo de hablar correctamente, con rectitud y pronunciar todo bien. Pero, ¿es el lenguaje asequible a la mayoría? Sí. Bueno, Quiero hacer yo una precisión, si me permites, ahí con lo que dice nuestra amiga. Mira, el caso de Modito, el caso de Modo. Modo es urbanidad, cortesanía, decencia en el porte y en el trato. Es muy normal en la vida pública de nuestro país que te digas, no me gustó tus modos. Eso es el habla popular. Es lo que no han entendido los que están intentando hacer oposición de lo que es Andrés Manuel, el manejo del lenguaje. Y el lenguaje es fundamental en este país. O sea, si no entiendes que hay que hablarle de esa manera, es muy difícil que lleguen a manejar. Esta gran idea del factoraje inverso, pues yo te diría que de 10 que le platiquemos aquí, si le decimos que nos haga un aspecto técnico de lo que es el factoraje inverso, van a batallar para entender qué carajos es el factoraje inverso. Así de simple. Entonces, necesitan bajarle el nivel al lenguaje popular, a la que la gente entiende. Yo diría, este factoraje es, te presto dinero sin necesidad de que tú me des una garantía a cambio. Entonces, casi esa es la palabra. Yo diría, es un préstamo a la palabra. Entonces la gente lo va a captar, pero es parte de la oposición que no ha entendido cuál es el manejo ideológico del lenguaje. Pero yo creo también, abundando un poco sobre lo que dice Mónica, que sí hay esfuerzos por pegarle al gobierno de López Obrador en la línea de flotación, que es precisamente acreditar la corrupción. El movimiento que hizo el periódico Reforma, cambiando su director, ¿sí?, y poniendo como director a un sabueso en temas de corrupción, es precisamente eso. Y yo creo que la reacción virulenta de López Obrador contra Reforma es precisamente eso, porque ahí él advierte una amenaza fuerte. Poco a poco, Reforma va acreditando cosas, sí, que hablan de corrupción en el gobierno de López Obrador, y a lo mejor el discurso no prende, como en el caso del PAN durante muchos años también. O sea, el PAN acusó de corrupción a los gobiernos priistas por décadas, y cuando se viene el problema del FOBAPROA y cuando la gente asocia su desgracia económica familiar con una situación de corrupción, entonces el discurso panista entra en contacto. Aquí puede suceder una cosa similar, que en la medida en que se vayan generando problemas más evidentes y la gente sienta, estamos quizá en una situación prácticamente a la víspera de una situación de esas, y la gente asocia una condición de desgracia personal, familiar, a la acción de gobierno, entonces López Obrador tendría que pagar una factura muy elevada. Ahora, aquí en el ámbito político yo creo que hay una situación que la gente debería de visualizar. Una cosa es la bronca con los partidos, que está muy complicada para los partidos de oposición, y la otra, que me parece a mí la más interesante, es la bronca al interior de Morena. O sea, la lucha real que yo veo se está dando es hacia el control de Morena, hacia el control de el futuro. Yo pienso pues que el hecho de que se estén desmarcando personalidades como Porfirio Muñoz Ledo o el mismo Montreal, y que incluso el nuevo presidente de Morena, sí, que está planteando también situaciones un poco discordantes, pues puede generar un cisma al interior de Morena y eventualmente una condición, por lo menos, que permita un viraje dentro de Morena y que tengamos un siguiente sexenio menos complicado. Yo a veces digo más racional, ¿sí? Donde haya menos traumas, donde haya menos prejuicios. Es que hemos llegado al punto en el que López Obrador, con esto cierro, está hablando prácticamente de que es ilegal tener una ganancia. Y el problema es que los impuestos que pagamos, sí, pues salen de esa ganancia. Nosotros, o sea, el ISR es un impuesto que tú generas sobre las utilidades.
Las utilidades son las ganancias y toda empresa pues subsiste, permanece como consecuencia de obtener utilidades. Y de esas utilidades se le da dinero al gobierno para que ande dándole a sus ninis y a la gente que él quiere, ¿sí? Entonces, satanizar la utilidad, satanizar la ganancia es un extremo. Una cosa es eso y otra cosa es cuestionar las riquezas que se hicieron en una relación corrupta con el poder, ¿sí? Eso es otra cosa, ¿verdad? Pero el hecho de que uno tenga un negocio y trate uno de tener una ganancia importante en el contexto amplio de la ley de oferta y demanda, sí, pues es normal. Si yo hago algo y soy el único que lo hace en el mundo, sí, bueno, pues, ¿qué es lo que le da valor a las cosas? La utilidad y la escasez, la combinación de esas dos cosas. Entonces yo puedo poner un precio que vaya acorde con eso. Ese es el juego, ¿sí? Ahora, esto, si se sataniza, pues entonces estamos en una situación complicada y ahora sí vamos a una situación de enfrentamiento que ya estamos dando, ¿sí? Hay una cosa que además quiero que señalar. El episcopado mexicano, ¿sí? De la Iglesia Católica, ha estado señalando cosas fuertes. Ha planteado la idea de que le paren a las obras del presidente para atender la crisis. Y hay un vocero que también estuvo moviéndose en redes hace poco de la Iglesia Católica que habla de la incompatibilidad entre ser católico y apoyar a López Obrador. Entonces, sí se están dando fenómenos fuertes donde los poderes fácticos se están manifestando de manera pues muy inconforme con lo que está pasando. Y bueno, ¿quién sigue? Adelante, Julio. Yo quisiera hacer un comentario breve. A ver, adelante, mija. Bueno, yo nada más quería comentar que para los que saben que vivo aquí muy cerquita del área de Washington, D.C., que es donde está la sede de los headquarters del BID, y me ha tocado ir a eventos en donde participan gente que trabaja ahí con los proyectos que tienen. Y a pesar de que es un banco, la labor que tienen ellos es muy noble, que es de acabar con la pobreza y apoyar al 40% de personas con el más bajo ingreso a nivel mundial. Tienen gente en todas partes del mundo. Y yo lo que he percibido siempre de ellos es que tienen muy buena reputación como institución. Entonces, al momento en que se hace esta crítica de los moditos y eso, pues sí, la verdad tiene que ver, bueno, yo lo contrasto con la impresión que yo me he quedado de esos eventos y de la labor del BID, con hacer ese tipo de acusaciones sin conocer la institución, porque para una persona que conoce, aunque sea yo, que a lo mejor no lo conozco extensamente, pero tengo alguna idea, sí se me hizo que no, vaya, que no fue o sea, que no fue justo pues juzgarlos de esa manera por las labores nobles que han hecho a nivel mundial. Entonces yo no sé si alguno de ustedes comparte esa misma percepción de que tienen muy buena fama pues como institución y de su labor noble, en contraste con lo que se opina como si fuera, no sé, cualquier banco o no sé cómo decirlo. O sea, no, a mí no me pareció justo pues que lo juzgaran así. Y yo creo que cualquier persona que tiene una buena impresión del BID, pues también pensaría lo mismo. Muy interesante eso que comentas, mija. El problema es que, como dice Ernesto, es ideológico. Ellos ponían en una conferencia que fui, ellos ponían, por ejemplo, un proyecto que tuvieron la gente del BID, que no sé si ustedes conozcan la quinoa, que es un alimento, ese alimento, hace unos años nadie lo conocía. Y ahora de repente vamos a un restaurante y empiezan a servir la quinoa en todos lados. Y es un proyecto, por ejemplo, impulsado por el BID. Creo que, si mal no recuerdo, se produce, no sé si en Bolivia o algo así, en Sudamérica.
no tengo la certeza, pero ellos impulsaron a los productores para empezar a exportar esto y ahora a donde vayas sirven quinoa, o sea, es un ejemplo pues de los proyectos que ellos tienen y como eso tienen muchos, pueden checar, tienen blogs, tienen páginas de todos los proyectos que hacen ellos. Muy bien. Bueno, pues sí, efectivamente los moditos del presidente no son los buenos, ¿sí? ¿Quién sigue, compañeros? Voy. Adelante, Ernesto. Tú, Lomas, perdóname. Oigan, yo sí quiero dejar muy claro, se habla mucho de la popularidad y las encuestas en favor de los Obrador. Para mí queda muy claro, en política y economía, lo más importante no es cuántos te apoyan, sino quiénes te apoyan. Un amigo me dijo hace muchos años, ¿para qué quieres estar bien con los santos si estás bien con Dios? Yo no sé de qué le sirve a López Obrador un apoyo ciudadano entre los que no tienen capacidad de generar opinión, entre los que no tienen capacidad económica, en que los que no tienen capacidad real. En cambio, él está perdiendo el apoyo de los que tienen capacidad de opinión, de invertir, de transformar a México. ¿De qué le sirve tener el apoyo de 10,000 gentes de Fomerrey, de 50,000 gentes de los ejidos, si no tiene el apoyo de los jefes de industria, si no tiene el apoyo de los filósofos, de los pensadores, de los empresarios pequeños y medianos? Ok, la mayoría es una masa sin decisión. La minoría, desgraciadamente, es la que transforma al mundo a través de la economía y a través de las propuestas claras. Son los que realmente generan e inician las revoluciones. Una revolución, ¿cómo se genera? Primero en un pequeño grupo, el cual genera ideas, consigue apoyos económicos, gente de decisión. Desgraciadamente yo siento que López Obrador, su base social, es una base muy endeble, muy sumisa. Yo recuerdo un amigo que supuestamente se quería unir a la revolución, a la lucha de las guerrillas. Un día lo aceptaron y le dijeron, está bien, te vas a ir a entrenar al cerro. Él se fue con un abogado amigo mío. Ernesto lo va a conocer. Este personaje al que yo me refiero se llamaba Pedro Cepeda Montes. Él se fue al monte, se llevó una hielera, se pusieron bien tomados. Cuando llegan a levantarlos, los encuentran tirados dormidos. Y luego él marca a sus contactos y les pregunta cuándo iniciamos la revolución, cuándo nos levantamos en armas. Lo primero que dijeron, primero levántate temprano, luego vemos lo demás. Esa es la base social, desgraciadamente, de López Obrador. Y sus contrarios aguas tienen poder económico, poder de decisión, generan opinión, etc. Ahí la dejo. Nada más para precisarte, Antonio, hay un 42% de los mexicanos que reciben algún apoyo de López Obrador. Y la fuerza que él tiene se concentra cada vez más en las personas que tienen ingresos abajo de 2,400 pesos y la gente que no tiene estudios, ¿sí? Y por otra parte, la gente con estudios superiores, con ingresos arriba de 20,000 pesos, que usan Internet, en contrapartida con el otro grupo que no tienen Internet, pues genera el otro polo. Sí, efectivamente, hay una situación ahí que yo creo que debe ser preocupante para López Obrador por otra razón. Esa gente, la más humilde, sí, la que tiene menos escolaridad, es la que tiene más dificultades para ir a votar. Entonces, aunque lo apoyen, aunque estén con Morena, esa gente a la hora de ir a la urna, pues tiene dificultades y entonces tiene una merma importante. Por eso yo sí creo que deben de estar preocupados y quizá las reacciones estas obedecen a una especie de desesperación
porque a pesar de que tienen esos niveles de aprobación, pasado a urna pudiera complicárseles un poco la situación y falta lo que suceda en los meses que siguen, ¿sí? Los pronósticos de crecimiento son muy fuertes. A la víspera de la elección del 21 vamos a tener resultados muy probablemente desalentadores y entonces se le va a tener que decir a López Obrador o a los que están ahí, pues esos son los resultados que tienes. Y muy probablemente algunos vayan a escatimarles el voto. No sabemos, pero sí debe ser una situación preocupante eso que tú dices, la composición de fuerzas. Es una composición que les desfavorece, es la gente menos politizada, menos instruida, menos fuerte en lo económico. Y bueno, pues así están las cosas. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ernesto. Ernesto. Es que Ernesto, Ernesto tiene, no se está escuchando, Está inhibido el micrófono de Ernesto. Está inhibido, compañero. Es que cuando dejas de hablar solo se inhibe. Píquele acá abajo en la pantalla y ahí está el botón para volverlo a activar. Habilita tu micrófono, Ernesto. Habilita tu micrófono, Ernesto. Pícale ahí. ¿Puedes tú, mijita, habilitárselo? Ok. Pero se habilitó y se inhabilitó. Estamos picando al mismo tiempo, a ver. A ver. A ver. Válgame Dios. Ernesto, tienes que habilitar tu micrófono. Ya no lo puedo picar yo, me tienen que picar. ¿Ahí ahora? Ahí estás ya. Ah, ok. Bueno. Quería decirles, porque yo insisto en el problema de ideología para que estén ustedes en el canal de lo que es la ideología. No es un problema ideológico, Ernesto. La ideología política es un sistema de ideas, creencias y valores filosóficos, políticos y sociales, y es el fenómeno que determina cómo va a ser el acontecer humano en ese momento. Y dice, la ideología dice qué hay que hacer desde el poder y para quién va dedicada las acciones. Y dice, mientras los esquemas pragmáticos, que son un desprendimiento de las mismas, o sea, las acciones que salen de las acciones ideológicas, determinan cómo, cuándo y qué acciones y qué consecuencias y dónde deben aprovecharse y dónde deben dedicarse los presupuestos. Más claro, ni el agua. El señor dictamina, Andrés Manuel López Obrador, dictamina desde su propia ideología a dónde deben ir los dineros, a dónde deben ser los presupuestos, cuáles son las definiciones que él le da a la vida de acuerdo a su ideología. Equivocado o no, eso es lo que él tiene en su cabeza. Y segundo, se les escapó algo que no dijeron. Andrés Manuel en 2 ocasiones, cuando menos, que tengo yo grabadas, no sé si haya más, ha dicho que si Morena sigue en las condiciones que está de división, de desorden, él se sale de Morena. También deben de considerar la posibilidad de que Andrés Manuel haga lo mismo que hizo con el PRD y en un momento determinado, o los muy adecuados, con los muy seguidores, con otro partido. Y quiero decirles que quien tiene el voto del poder es Andrés Manuel. Yo les aseguro que muchos de los que ganaron en las elecciones pasadas no vuelven a ganar si no está Andrés Manuel en las votaciones. Tan simple como eso. Y con relación a la gente de abajo, perdónenme, las revoluciones siempre las hacen los de abajo, dirigidas por los del medio y aprovechadas por los de arriba. Ahí está la historia. Muy bien, ¿quién sigue? A ver, otro tema que tiene que ver con comunicación política. Vaya, esto de los moditos y una, vaya, quizá un confrontamiento que si no nos hubiésemos metido en esta cuestión de qué tipo de aval,
y vaya, si simplemente hubiese habido una tregua, ¿no? Dadas las circunstancias, porque, digo, y si hubiese seguido la tendencia de la Secretaría de Economía, del Secretario de Relaciones Exteriores, entonces no hubiésemos tenido toda esta distracción y esta, de nuevo, telenovela y drama de buenos y malos. Si no nos hubiésemos puesto en esto, el foco y la nota estaría centrada en los hospitales que están saturados en la Ciudad de México, porque ya se saturaron incluso hospitales privados. Entonces, esa debía haber sido la nota, y la nota fue otra, y eso tiene que ver con comunicación política. Vaya, es grave. Ayer salió la nota de cuántos hospitales estaban ya saturados. O sea, de los destinados a COVID, de los hospitales COVID públicos, son casi todos, si no es que todos. Y de los privados, ya tienen el área COVID saturada, lo que es el ABC, lo que es no me acuerdo cuál, no me acuerdo cuál otro, pero que ya los privados hayan comenzado a saturar es grave, porque ya ni siquiera el hecho de tener recursos para atenderte de manera particular te va a salvar de una situación de quedar desatendido. Y bueno, tiene que ver con un mal manejo por parte de la jefa de gobierno que ha estado, arropada por el presidente y que se contrasta con otros gobernadores que se han separado, incluso gobernadores de Morena, pero que se han desmarcado de la línea del presidente. Muy bien. Daniel. Pues bueno. Bueno, perdóname, Daniel. Gilberto Reyes, ¿estás aquí con nosotros? Gilberto. Bueno, yo soy, lo que pasa es que ando malo de la garganta, hoy no puedo hablar, ando malo de la garganta, hoy no voy a poder hablar. Gilberto. ¿Se me escuchan? Sí, pero se oye mucho ruido. Sí, es que soy... No sé dónde estás. Sí, por eso hablo más tarde. Habla más tarde. Ok. Estoy en un lugar público. Ah, sí. Está bueno. Ok, ándale. Gracias. Gilberto Reyes, desde la mesa. Pero sí les estoy escuchando. Sí les escucho. Muy bien. Gracias. Muy bien. Ok, nos están escuchando en la amnesia, compañeros. Ahí con Gilberto. A ver, Daniel, ¿tú qué sigues? Pues bueno, a mí yo estoy teniendo una reflexión ahorita precisamente en estos momentos porque me llamó la atención algo que comentaste, el hecho de que, bueno, López Obrador ganó con una base social muy heterogénea de grupos sociales a la presidencia, tanto económicamente hablando como de manera educativa, pero cada vez más se está inclinando hacia su amor primero, que era el amor a los pobres, ¿no? Y aquí López, yo no sé, bueno, les haría una pregunta primero. ¿Alguno de ustedes vio la película de Parásitos, la que ganó el Oscar en esta pasada entrega de los Óscares? Parásitos, es una película coreana. Leí la trama, sí, leí el esquema. Bueno, es una película interesante porque uno de los puntos principales de la película es que retrata la actitud, no sé si llamarle malvada o ventajosa, que los sectores económicos bajos tienen a veces con el resto de las clases, la clase media, la clase alta, y López Obrador precisamente ha lucrado con esta idea de que el pueblo es bueno, el pueblo es sabio y la pobreza te hace noble. Entonces, yo de ahí de entrada creo que partimos de una realidad muy fantasiosa, porque yo no creo que los pobres todos requieran ayuda, muchos no la necesitan, muchos la desperdician.
Hay mucha gente malvada, malintencionada, envidiosa, te matan por una caguama, te asaltan. Estoy precisamente ayer, por ejemplo, leyendo una nota de algo que sucedió aquí en el área metropolitana muy lamentable, porque entran 2 personas a un mini súper a querer comprar cerveza, el dueño ya no les vende por no ser hora, y el hijo se mete a defender a su padre y saca una pistola y lo matan, ¿no? Eso ocurre en sectores socioeconómicos bajos. Yo no creo que los pobres sean buenos por ser pobres. El problema del presidente es que en esta visión cuasi religiosa, muy mal interpretada, él basa su política pública en esto. O sea, si se considera todo lo que está haciendo él, es como si quisiera acabarse todos los recursos del gobierno para entregarle dinero a los más pobres, para que les dure 1, 2, 3 meses, sigan siendo igual de pobres, pero ahora ya no vamos a tener dinero para darles algo, ¿no? O sea, es una visión muy autodestructiva. Y hay un documental muy interesante, se lo recomiendo y se lo voy a pasar. Es de un psicoanalista esloveno que se llama La Guía del pervertido hacia la ideología. Él analiza la ideología, qué es, cómo funciona, y él dice que la ideología de izquierda, estalinista, por ejemplo, para tú desmantelarla y tú desarticular toda la ideología radical de izquierda, tenías que burlarte del pueblo. Porque cuando tú te das cuenta que el pueblo o las personas que forman ese gran régimen del pueblo bueno y sabio colectivo que busca el beneficio general, tú te das cuenta que en realidad son personas malintencionadas, malvadas, no tienen muchos valores que exaltar, y ahí es donde tú desmantelas toda esta narrativa socialista. Entonces, yo creo que López Obrador es lo que él piensa, él tiene este chip del socialismo, a lo mejor en la ideología, quiere consolidar, yo estoy cada vez más de acuerdo con Cerda, él quiere consolidarlo en una forma de gobierno. El problema es que creo yo que se le está saliendo de las manos porque ya su propio partido se le está volteando. Requeriría lealtad total por lo menos 3 años para poder sacarlo adelante. El problema es que, pues, ahora sí que lo más conveniente era que no hubieran metido gente radical a los puestos de poder y que se hayan entrado expanistas, son los que están poniendo el bloqueo al interior de Morena. Los fanáticos a todos le hubieran dicho que sí. Claro. Sí, adelante, mija. Yo creo que el problema es haber formado una psique colectiva tan maniqueísta y tan de extremo. O sea, cuando yo estudiaba creación literaria nos hablaban de personajes redondos, que para hacer una buena de teatro, para ser un buen personaje literario tenías que hacer personajes redondos, que no fueran planos en cuanto a ser totalmente buenos o totalmente malos, porque eso te daba un personaje que no iba a llegar a formar una obra literaria de nivel, pues. Vaya, cierto que no todos los pobres son buenos, o sea, los pobres no son buenos por ser pobres, tampoco los pobres son pobres por ser flojos y por ser malos, como pretende luego alguna de la contraparte del capitalismo. Y entonces, vaya, este tipo de cosas, de ideologías permea, porque si tú tienes simplemente planteados estos dos extremos, simplemente es más confortante sentir que la gente es buena, a sentir que la gente es malo, que la gente, o sea, vaya, hasta en temas así medio más de meditación o ese tipo de temas, te da más paz mental, o sea, sentir que el otro no es malo, no es perverso, no está en esa situación porque sea un flojo, porque haya sido malo, porque ese tipo de situaciones. Entonces, vaya, la cuestión es que tenemos, o sea, vaya, se generó una psique colectiva en la cual estamos simplemente programados para ver extremos y no ver que hay una cuestión de que hay variaciones, que hay casos particulares, que hay que considerar cada caso en particular. Tenemos una pereza para verlos y entonces nos gusta verlo
es así o es así. Y entonces entre estas dos cosas, o sea, o son buenos, o sea, porque son pobres, o son pobres porque fueron flojos, porque no, deben haber hecho algo malo en otra vida, o no sé, o sea, estamos perdidos. Muy bien, vamos a entrar a la última ronda, sí, les pido que seamos breves. Yo lo único que quisiera apuntar, porque hay una serie de artículos publicados el día de hoy o ayer, que no captan, no pierden de vista que esta fue una elección paradójica, lo hemos dicho muchas veces. La gente no votó por un candidato que le estuviera proponiendo cosas que ellos esperaban o que ellos quisieran. Hubo situaciones claramente discordantes entre la propuesta de López Obrador y los deseos de la gente. El aeropuerto fue uno. Otro, las cosas de la reforma educativa, y mucho más fuerte el tema de la amnistía, ¿sí?, a criminales. Bueno, esa amnistía a criminales se acaba de dar. Entonces, López Obrador está haciendo cosas que él piensa o quieren creer que son cosas que tienen el aval de la población, porque 30 millones votaron por ellos. Sí, pero pierden de vista que esos 30 millones que votaron por ellos, en mucho votaron a pesar de no estar de acuerdo con lo que él estaba proponiendo, porque fue una elección pues distorsionada, ¿sí?, donde más que pensar en López Obrador estaban pensando en que le dieran en la torre al PRI o le dieran en la torre al PAN. Y entonces se votó no por alguien que quería la gente, algunos sí, los 18% de que lo adoran, sí, esos lo quieren hoy, lo van a querer siempre, cuando se muera van a tener cajitas así como del Niño Fidencio o cajitas de Pancho Villa, que también las hay, sí, lo van a adorar, sí. López Obrador tiene un lugar en la historia, sí, va a haber gente que lo va a adorar, sí, lo adoran ahorita y lo van a adorar siempre. Pero un porcentaje más amplio, que fue el que le hizo ganar la elección, votó, y vamos a decir equivocadamente, por un candidato que les estaba proponiendo cosas que no querían. Por eso la gente dice, no hay motivo de engaño. Pues no, él siempre dijo eso. Más bien quien se autoengañó fue la gente que votó por él. Sí, votaron por un proyecto en el que no estaban de acuerdo y a pesar de eso votaron. Como una muchacha que se encapricha con alguien, sí, le dice no te conviene, pero está encaprichada y se casa. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Pues que las consecuencias de ese capricho están saliendo a la luz y de pronto situaciones como esta de los empresarios que tratan de paliar las cosas o de mejorar las cosas deberían de ser agradecidas, no son agradecidas, y si fueran más perversos los empresarios dejarían que tronara esto, ¿sí?, para que se acelerara más la situación de entender que finalmente tenemos un presidente que está haciendo cosas que no deseamos la mayoría, o que no deseábamos la mayoría. Y en esas broncas estamos. En el análisis político se pierde de vista eso, ¿sí? Y se centra pues en que estamos en una situación incomprensible, ¿sí? Lo incomprensible fue el resultado de la elección. Vámonos a un último... a una última vuelta, sí, hoy fuimos poquitos, podemos hacer esto, ya llevamos como 3. ¿Quién empieza? Yo quisiera que fuéramos breves para no prolongarnos mucho, pero para ya cerrar esto, ¿con qué se despiden? ¿Quién empieza? Bueno, yo lo que quiero comentar, más bien dicho sugerir, es que vean la saga de las películas de Pedro Infante, donde estamos nosotros los pobres, ustedes los ricos, Pepe el Toro. Ahí se refleja la realidad mental de López Obrador y sus seguidores. Los pobres buenos, amorosos, solidarios, y los ricos malditos que se aprovechan de la nobleza de los pobres. Esa es una realidad mental que nos están metiendo a los mexicanos. Debemos de recordar que en aquella época esa saga fue creada de una manera ideológica para colocarle una venda a los pobres y decir, eres pobre, eres bendecido por Dios. Ya ves cómo viven los ricos, los millonarios, son unos malditos enfermos mentales que se odian entre ellos mismos. Ahí la dejo. Muy bien.
Miren, yo nada más quiero apuntar una cosa más, ¿sí? Se me olvidó. En la idea de López Obrador, sí, de que él lo que tiene son seguidores convencidos de su esquema, se le ocurre reducirle 35% a sus colaboradores y quitarles el aguinaldo. ¿Se imaginan ustedes en una empresa, en algún proyecto, pretender que la gente te siga entusiastamente, quitándole parte de tu sueldo, quitándole el aguinaldo? O sea, eso es un extremo, sí, pero él piensa que la gente que está con él, pues está porque están convencidos de un proyecto superior, pues prácticamente divino, sí, y que las cosas terrenales no tienen ninguna relevancia como esa. Yo no creo que los funcionarios hayan quedado muy conformes con esto, y me imagino que las esposas de los funcionarios pues no han de haber tomado esto con mucha alegría. Pero así está en la magia con la que López Obrador entiende el poder. ¿Quién sigue, Ernesto? Sí, mira, quisiera decirte que las disquisiciones o los manejos mentales, teológicos, pueden ser interesantes y sugerentes cuando se manejan en la religión o en el imaginario religioso. Ahí caben las disquisiciones teológicas. Sin embargo, las disquisiciones en política de tipo religioso suelen ser peligrosas, pues la suplantación de la irrealidad o del imaginario puede generar y puede llegar a catástrofes sociales y económicas. Esa es la perspectiva cuando tú mandas la teología, que es del ámbito de la religión, de la ética, la mandas a cuestiones prácticas y sociales. Yo quería decirle también el drama que están siguiendo los votantes o los seguidores de la 4T. Sufren ante la discordancia entre sus tesis, las tesis que maneja la 4T, y lo que le acontecen a ellos en realidad o lo que ellos querían en realidad. Ante esta cruda realidad, sin embargo, todavía tienen defensas para esta dicotomía, esta dualidad, esta contradicción entre lo que ellos creían que iba a ser la 4T y lo que viene siendo la 4T. Por eso generan hipótesis ad hoc, buscan la manera de salvaguardar lo poco que les queda de esa ilusión que tenían en la 4T. Pero otra cosa, no pensaron, nunca se imaginaron que era la 4T, que nunca los engañó, que era lo que iba a hacer. Bajo esa hipótesis, para explicar las contradicciones, los errores, las equivocaciones y los desajustes de su teoría, de sus ideas con la realidad, ese ha sido el gran vía crucis y la cruces que tienen hoy muchos de los votantes y seguidores de Morena. De ahí la contradicción interna entre los diferentes grupos de Morena. ¿Qué puede suceder? Que en su momento Andrés Manuel sabe que el poder de convocatoria, el poder de voto lo tiene él en forma personal, y en cualquier momento, como lo ha amenazado un par de ocasiones, puede salirse y generar otro polo de desarrollo, y creo que sería lo más conveniente él para vivificar, para darle otra vez vida a ese proyecto. Es decir, no se pudo considerar, no se pudo conseguir, no se pudo alcanzar debido a los malos militantes. Y eso sería una buena salida. Sí, Ernesto, pero yo creo que fracasaría. Bueno, el problema es que es una de las viables. Yo no estoy diciendo, claro, yo jamás claro, quiero ser pitonizo del pasado. Yo soy pitonizo del futuro. Yo digo que es una posibilidad. No digo que va a ser ni derrotada, ni simplemente es una posibilidad que puede utilizar. Y si los que somos consejeros de este tipo de políticas, ¿sabes qué? Explórala, porque a lo mejor es tu única salida para poder remediar. Ya como comedia, ¿no? Bueno, siempre lo decía Marx, una vez sucede como tragedia y otra vez como comedia. Muy bien. Una aclaración aquí del comentario de que los funcionarios, como si en el gobierno hubiese puros funcionarios con puras esposas que no trabajan.
hay demasiadas Bueno, funcionarias. es que yo quise decir que los esposos... Duro. ¿Sabes qué problema? Es el problema en este mundo que se... Si el problema es una funcionaria que baja el sueldo y le quita el aguinaldo cuando el marido le diga, ¿y ya para qué vas a trabajar? Mejor quédate en casa, porque estamos justamente en un pueblo machista en que los maridos se están buscando el momento y el pretexto para que la vieja se quede en casa a cuidar a los hijos. Entonces, obviamente les vas a dar a todos los esposos de las funcionarias el pretexto perfecto para decir, pues ya vas a casi pagar para ir a trabajar. ¿Para qué sigues yendo a trabajar? Claro. Claro, para apoyar al propósito y a la idea de ¿Por qué en la casa? Y tiene que quedarse en su casa porque por 10 años no pueden trabajar en la IP. Aparte, ya no puedes trabajar. Vaya, es una cuestión que pone en problemas a todos los que han seguido en muchos aspectos. En cuanto al otro de esta elección paradójica, ¿no? Aquí la cuestión, vuelvo, la comunicación política que se maneja. Él dijo, voy a dar la oportunidad de elegir. Y entonces luego hace estas consultas que siempre a lo que él quiere. Pero si la gente cree que realmente es un resultado de lo que la gente cree, lo que tenemos como resultado es lo que vemos, que están molestos no con el presidente, sino están molestos con el de al lado. Porque si está sucediendo algo que yo no quería, es por culpa de la decisión de los demás. Porque a final de cuentas es algo democrático, porque estamos en un gobierno tan democrático que es lo que quiere la mayoría. Entonces, o sea, malditos los demás que eligieron una tontería. Y ese es el problema cuando estamos, que estamos generando ese tipo de confrontamientos. Él está pasando la factura en este supuesto de hacer lo que quiere la mayoría. Así es. Para cerrar, José Daniel. Pues bueno, va a ser interesante cómo avanza no la oposición, sino la fractura al interior de Morena, porque es lo que creo yo que va a determinar qué va a hacer el presidente ante este tipo de cosas. Lo más interesante es que López Obrador se va públicamente en contra de la oposición formal, pues, pero dentro de su partido le han puesto más trabas que la oposición misma para hacer algunas cosas. Yo no he visto que se le ponga así con esa valentía a Ricardo Monreal, por ejemplo. No he visto que se le ponga así a Mario Delgado. O sea, López Obrador, él anhela tener un gobierno presidencialista de hace 40, 50 años, es lo que él quiere. Su mente está en esa realidad, pero yo creo que la realidad misma lo va a alcanzar tarde o temprano. Así es. Mija, Paula, ¿quieres decir algo más? ¿No? No, nada más. Bueno, pues ya estamos, compañeros. ¿Alguien quiere agregar alguna cosa más antes de irnos? Pues nomás una pequeña aclaración con respecto a los años 50 y 60 del PRI. Recordarás que las luchas internas se daban en el PRI. Recordarás en el año 67 el gran debate que tuvo el Congreso por algunas decisiones que tomó el presidente, que incluso no fueron avaladas por el Congreso. De alguna manera no las rechazaron, pero sí las mandaron al congelador. Entonces, yo creo que lo que quería o lo que quiere en su mente Andrés Manuel es reconfigurar un PRI de aquella época donde las grandes decisiones y los grandes problemas se procesen al interior del partido y que no pasen más allá. O sea, dentro de ese diálogo o ese pequeño salón donde solamente unos cuantos deciden, y ese es el PRI. Él quiere reconfigurar una pose o una fase que vivió el PRI. Tú recordarás que las discusiones eran adentro y los debates incluso más duros se daban entre los priistas. Acuérdate aquella discusión cuando estaba Luis M. Farías como pastor del rebaño, las discusiones tan fuertes que tuvo con los empresarios de Nuevo León, con los diputados y senadores de Nuevo León en aquella época por los problemas económicos. Entonces, se procesaba todo dentro de
del organismo del presidente, que era el PRI. Yo creo que por eso se enoja Andrés Manuel al decir, oye, pues qué moditos, pues si yo, ¿de qué estoy aquí pintado? Procésese dentro de los líneas de mi gobierno. Eso es lo que plantea. Creo que está tratando de retomar una figura que le dio mucho prestigio y mucha asertividad a la gente del PRI desde los años 50, 60, 70. Ya del 70 para adelante empezó a perder control y empezó a perder la ideología de la Revolución Mexicana y los rollos que se tiraban en aquella época. Creo que es lo que trata de revivir Andrés Manuel. De ahí su enojo. Ernesto, en eso estás equivocado. El presidente ni siquiera toma en cuenta a la gente de su partido, hombre. Es un presidente con poder unipersonal. En aquella época eran decisiones de partido. Ahora son decisiones de peje. Le peje a quien le peje. Ingenuo. ¿Cuáles decisiones de partido? El presidente siempre decidía la última palabra. Ahora, si quieres ser ingenuo, pues sélo. Pero no, pero no soy ingenuo. Mira, yo viví en el corazón del PRI. Vea Cosiego Villegas, en la historia, tú no le dijiste, hombre. Mira, fui parte de la corriente democrática con Cuauhtémoc Cárdenas, Muñoz Ledo. Al final de cuentas, el presidente definía. No seas ingenuo en decir, era el partido. No soy ingenuo. El partido se procesaba, no se decidía. En que le dieron para atrás a decisiones del presidente, y tú lo sabes, hombre. Le arrebataron candidaturas. A ver, tenía que negociar. ¿Sabes qué es procesar siquiera? ¿Tienes una idea? No sé perfectamente, no sé si tú lo sepas. ¿Sabes qué es procesar y qué es decidir? Esa es la gran diferencia. Escúchame para que entiendas un poquito, porque te pierdes como siempre. El procesar es el partido. Procesaba el partido porque decidía el presidente. Y quiero decirte que las ternas llegaban allá y el que decidía el presidente. Y eso cualquiera que haya leído la historia del partido, que tú no estuviste en el PRI, me supongo, porque nunca estuviste, y si estuviste, pues dime en qué parte estuviste para saber en qué tanta decisión tuviste y qué tanto procesamiento estuviste. Se procesaban y luego se mandaba una terna y había siempre un manejo de una persona que te podía vetar. Le tumbaron varias candidaturas a los presidentes, hombre. Él tenía que negociar con los grupos de poder al interior. Por eso fue un partido exitoso. No eres como hoy, todo unilateral. Si no, pregúntale a Porfirio Muñoz Ledo y a muchos otros, hombre. Entonces, que tú me digas ¿y quién tiene un partido como el PRI, no es cierto. ¿Lo tiene Porfirio Muñoz Ledo o lo tiene Andrés Manuel? ¿Quién tiene el poder para decidir? Antes se tenía también el poder. Ahorita no. Pero se negociaba. Ahorita, ¿quién tiene el poder? Tú me estás diciendo que quiere formar un partido como en el pasado y eso no es cierto. No te vadas. ¿Quién tiene el poder ahorita? Igual que en el pasado el presidente, pero antes se negociaba, se consensaba. Estás confeso, amigo. Despedimos aquí la sesión, la discusión esta. Que va si no, pregúntale a Ernesto, nosotros permiso, cómo tuvo que negociar. Y Sácinas también. Estás confeso. Andas muy mal, ya tu historia ya no te funciona, hombre. No, ya estás confeso. Ya dijiste que eres un historiador tipo López Obrador. Quieres que la historia se adapte a tu realidad. No seguir aunque te duela, porque está acabando con los periodistas. Ernesto, ve a Benavides a comprar vaselina, hombre. Sí, ve, ándale. La grabación, la necesitas.